Hola, ¿qué tal, roleros y roleras? Pues soy Jaime, el narrador friki, y bueno, os grabo un nuevo vídeo sobre el sistema de juego, bueno, los vídeos que estoy grabando sobre el sistema de juego de Star Wars, dado de 6, el sistema clásico. Y bueno, me lo habéis pedido gente, me habéis preguntado, oye, tío, ¿cómo haces tú las escenas de acción? ¿Cómo hacer los tiroteos? ¿Cómo hacer los tiroteos? Porque bueno, a veces resultan un poco farragosos, a veces son un poco complejos y bueno, os voy a contar cómo dirijo yo los tiroteos, sobre todo cómo utilizo las reglas y, y cómo intento que sean lo más fluidos y entretenidos posibles y divertidos. Yo sobre todo deciros que, bueno, que el sistema de dado de 6, del que ya os he hablado en otros vídeos, en el que, sobre todo, cuantas más cosas haces en un turno, menos dados vas teniendo para hacerlas. Es decir, cuando declaras que haces 4 acciones en un turno, del tipo de, no sé, me descuelgo por la cuerda y disparo 3 veces, pues como tienes 4 acciones, le vamos a quitar 3 dados a cada tirada, desde la primera. A mí eso es lo que más me mola del sistema de dado de 6, que es lo que permite que los tiroteos a mí me resulten tan gozosos y tan molones. Y entonces os voy a contar cómo lo hago yo y bueno, por qué me gusta. Y bueno, y luego deciros también que obviamente es imposible narrar un tiroteo en 5 minutos. O sea, las cosas normalmente llevan tiempo, pero bueno, yo considero que es que una escena de acción, un tiroteo, es un capítulo de una aventura de la Guerra de las Galaxias. Entonces, no sé, si has dirigido Historia de la Guerra de las Galaxias, el llegar al hangar, liarse a tiros con los soldados de asalto, subir a la nave, salir zumbando, eso yo que sé la de veces que lo puedo haber narrado, ¿sabes? Y siempre es ligeramente diferente, pero a fin de cuentas es siempre la misma escena. Una escena, un tiroteo con unos cazarrecompensas, un tiroteo con unos soldados de asalto. O sea, una partida de Star Wars en la que no hay tiroteos con los soldados de asalto, pues madre mía, vaya una partida de Star Wars. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo aplico de forma que, bueno, que me guste y que me resulte fluido y coherente? Vale, lo primero es eso, es hablaros de eso que hemos hablado otras veces, ¿no? De que cuantas más acciones vas declarando a lo largo del turno, menos dados vas teniendo para hacer tus acciones. Luego hay un concepto importante que sí que aplico, que es el de las habilidades, que son habilidades de acción y habilidades de reacción. Disparar con la pistola es una habilidad activa, por así decirlo, es una habilidad que tú declaras. Tú declaras que vas a disparar 2 veces. ¿Vale? Entonces, como tú declaras que vas a disparar 2 veces, sabes que cada disparo lo vas a hacer con un dado menos. ¿Vale? Pero luego están las habilidades de reacción. Yo no sé cuántas veces voy a tener que esquivar en el turno. Yo no sé si los soldados de asalto me van a disparar a mí o si van a disparar a mi compañero. O sea, al final no va a disparar ninguno porque entre mi compañero y yo nos los hemos crujido a tiros antes de que disparen ellos. Entonces, las acciones de reacción no se declaran. Las acciones de reacción las vas a declarar cuando te vaya a suceder algo. Entonces, ¿qué pasa con este concepto? Pues que el personaje que tiene la iniciativa, que aquí en Star Wars, salvo reglas adicionales que podamos usar más adelante, en principio, quien actúa primero es quien tiene la destreza más alta. El que tiene la destreza más alta tiene la ventaja de que actúa antes y, por otro lado, no solamente actúa antes, sino que no tiene penalizaciones por los dados de sus habilidades de reacción, porque nadie ha actuado antes que él y no ha tenido que reaccionar a nada. Así, por ejemplo, no sé, un cazarrecompensas que tiene 6 dados en blasters, ese personaje, a la hora de actuar, hace su disparo con 6 dados. Y si luego alguien le dispara y él tiene 5 dados en esquivar, bueno, pues la esquiva será su segunda acción del turno, la hará con un dado menos, pero su disparo lo ha hecho completo. Mientras que si le dispararan antes, él, al tener declarado un disparo y no haberlo hecho todavía, recibir un disparo y tener que esquivar, tendría un dado menos para esquivar, porque tendría declarado ya el disparo y la esquiva, y luego a la hora de disparar tendría ya la penalización de haber esquivado. Voy a explicaros cómo lo hago para que, o sea, que realmente no es tan complejo como parece. Voy a compartir un momento aquí una pantalla en blanco, simplemente para escribir 4 cosas que, vamos a ver, las voy a escribir así un poco reguleras, porque ya sabéis, se escribe con el ratón y bueno, se escribe así un poco regular. Pero supongamos que tenemos un tiroteo en el que hay, pues no sé, 2 rebeldes, que le vamos a llamar el rebelde 1
y el rebelde 2. Y luego tenemos a, no sé, 4 soldados de asalto, ¿vale? Que son un montón. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Yo esto es lo que me apunto en una hoja de papel. Rebelde 1, rebelde 2, soldado de asalto 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y entonces, vamos al primer turno. Entonces, como os digo, ¿quién actúa primero? Actuar primero, actúan... Este es el caso más sencillo, porque los soldados de asalto siempre actúan los últimos. Los soldados de asalto tienen destreza 1, porque son humanos normales y corrientes que tienen 2 dados de destreza, y como resulta que llevan armadura de soldado de asalto, pues bueno, tienen la ventaja de que les da un poquito más de fortaleza, pero pierden un dado de destreza. Entonces, al perder un dado de destreza, son gente que tiene destreza 1, así que por defecto van a actuar siempre los últimos. Por eso me refiero a que es el caso, es un poco el caso más sencillo. Los rebeldes, vamos a suponer que son rebeldes muy del montón. Son rebeldes que tienen simplemente 3 dados de destreza y 5 dados de blasters. Y 4 dados en esquivar, por ejemplo. ¿Vale? Y ya está. Y con eso lo vamos a apañar. Vale, los rebeldes, como tienen 3 dados de destreza, los rebeldes van a actuar primero. Entonces yo, como director de juego, como en este caso todos los rebeldes van a actuar antes que los soldados de asalto, yo lo que sí le digo a los rebeldes es que los soldados de asalto lo que van a hacer es disparar cuando les toque. Es decir, esta es una cosa que sí que suelo hacer, que sí que me mola, porque es importante saber, antes de que se tire el primer dado, es importante saber qué acciones tiene declaradas ya todo el mundo. ¿Vale? Es decir, yo esto lo explico de forma de que el que tiene la iniciativa ganada, supongamos que es el rebelde de arriba del todo, ese rebelde es el que tiene la iniciativa ganada, es el que va a actuar el primero. No solamente va a actuar el primero, sino que va a declarar el último. Esto siempre me ha gustado, a veces me gustan los juegos de rol. Entonces, el que pierde la iniciativa, el que tiene la iniciativa más baja, en este caso el soldado de asalto, no solamente se mueve más lento y va a actuar después, sino que realmente lo de iniciativa es una cosa que tiene mucho que ver también con tu agilidad mental. Entonces, en esta situación, el soldado de asalto reacciona más lento. Y como reacciona más lento, no solamente va a actuar el último, sino que además va a decir lo que hace el primero. Así que cuando le toca al rebelde que va a actuar el primero, ese tipo reacciona mucho más rápido que los demás. Y a la hora de actuar él, no solamente va a actuar antes, sino que además ya ha controlado todo lo que va a hacer la peña. Esa es la gran ventaja que le va a dar la iniciativa. Cuando él vaya a actuar, ya sabe lo que va a hacer todo el mundo. Entonces, lo primero, yo como director de juego le digo simplemente a los jugadores que los soldados de asalto van a disparar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues los soldados de asalto yo les marco una D aquí de que su acción, la única acción que van a hacer, porque los soldados de asalto la verdad es que muy sobrados de dados no van, y con una sola cosa que hagan ya van más que listos, ¿vale? Los soldados de asalto van a disparar. Ahora, los agentes rebeldes, o sea, los rebeldes, los miembros de la rebelión, esta gente, este primer rebelde coge y te dice que va a disparar también, ¿vale? Pues dispara, y este otro va a disparar también. Entonces, bueno, pues aquí ya hacemos las tiradas de dados correspondientes. Este rebelde tira sus 5 dados de blaster. Suponemos que la dificultad es, bueno, están bastante lejos, están disparando con pistolas, por ejemplo. Aquí ya aquí hay un montón de cosas ya que puedes empezar a meter. Como que, por ejemplo, los rebeldes llevan pistolas y los soldados de asalto llevan rifles. Entonces ya les estás dando una ventaja importante a los soldados de asalto. Sobre todo, ya no solamente en el daño, que el daño del rifle, un disparo de rifle es fácil que hiera a alguien y una pistola a veces no lo consigue, ¿vale? Sino simplemente, como sucedía en el salvaje oeste, cuestiones de distancias. De que es que a los 20 metros, 20-30 metros en los que un rifle blaster todavía está a corto alcance, dificultad 6 para impactar, las pistolas están a dificultad a medio alcance, están ya a dificultad 11, con lo cual les das un poquito más de dificultad. De todas formas, con 5 dados que tiene el rebelde, sacar un 11 es más o menos razonable. Así que el rebelde dispara a un soldado y suponemos que impacta, ¿vale? Y suponemos que impacta y simplemente pues hiere a este soldado de asalto. Vale, yo lo marco con una herida y eso para empezar lo que significa es que este soldado pierde además su acción en el turno, ya que le acaban de herir en este turno y al recibir una herida y ser herido en ese turno, pierde todas sus acciones. ¿Vale? El segundo rebelde realiza un disparo también y consigue, digamos que, bueno, que consigue también impactar al segundo soldado de asalto y que lo consigue herir también. Bien, ahora, los dos rebeldes han hecho sus acciones. Ahora le toca a los soldados de asalto que están todavía en condiciones de disparar. ¿Vale? Pues aquí entonces la gracia está en que este soldado de asalto va a disparar al rebelde número 1, por ejemplo,
y va a tirar sus 3 dados de blasters para sacar un 6. Es una tirada bastante fácil. El rebelde se va a llevar un tiro. Bueno, pues entonces el rebelde dice, espera, que yo voy a esquivar. Entonces el rebelde esquiva, ¿vale? Y yo le añado la acción de reacción que acaba de declarar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la esquiva del rebelde va con un dado menos, porque aquí vemos claramente en el turno como tiene 2 acciones declaradas a lo largo del turno, ¿vale? Entonces el rebelde esquiva, y el rebelde tiraría para esquivar, de los 4 dados que tienen esquivar, tiraría 3, y ya serían 3 dados para esquivar contra 3 dados que va a disparar el soldado de asalto. En este caso, al ser una esquiva en la que haces más cosas a lo largo del turno, como es el caso, está disparando y además esquiva, esta esquiva lo que hace es que simplemente sustituye la dificultad. El soldado de asalto tenía que sacar un 6, pues el rebelde esquiva y entonces el soldado de asalto tendrá que sacar igual o más de lo que tire el rebelde. La verdad es que la cosa está igualadilla. 3 dados para esquivar, 3 dados para disparar. Así que ahí estaría la cosa. Y el siguiente soldado de asalto realizaría la misma operación, dispararía al segundo rebelde y el rebelde esquivaría. Y exactamente igual, pues tiraría sus 3 dados de esquivar contra los 3 dados del soldado de asalto. Ya veis que contra rebelde es así un poco del montón, con blaster 5 dados, esquivas 4 dados y demás, un soldado de asalto para cada uno y alguno más, ya puede ser un poco complicado. En este tiroteo, de hecho, la cosa se le pone un poco peliaguda a los rebeldes. Pero bueno, aparte de eso, sobre todo lo que os quería contar es cómo me monto aquí estas escenas. Porque, por ejemplo, supongamos que no sé, que el rebelde en cuestión, el rebelde número 1, resulta que es un cazarrecompensas y tiene 6 dados de blasters. No tiene solamente 5. Tiene 6 dados. Voy a poner por aquí, ¿vale? Tiene de blasters, tiene 6 dados y de esquivar tiene 5. ¿Vale? Además va armado ahí con una pistola blaster pesada y demás, ahí sería tiros contra los soldados de asalto. Vale, pues este cazarrecompensas, como tiene 6 dados de blasters, lo que va a declarar son un par de tiros a la hora de disparar. Vale, aquí ya empieza a ver aquí detalles, como que, por ejemplo, como va a disparar 2 veces, su primer disparo va a tirar con un dado menos, porque ya tiene declaradas 2 acciones. Así que su primer disparo va con 5 dados, que puede eliminar o herir a un soldado de asalto. Luego tiraría el segundo rebelde y podría herir a un soldado de asalto y luego le dispararían los soldados de asalto. Aquí añadiríamos una esquiva cuando el cazarrecompensas esquiva el disparo del soldado de asalto número 3. Pero claro, la esquiva es su tercera acción del turno, le quitamos 2 dados. Tiraría con 3 dados una vez más para esquivar. Podría estar la cosa ahí peliaguda, ¿vale? Y luego el otro estaría en la misma situación de antes. Tiraría también con sus 3 dados, para esquivar. Voy a poner esto por aquí también. Así, más o menos. Así. Y luego, por otro lado, bueno, los soldados de asalto simplemente tienen 3 dados en blasters y 3 dados en esquivar. Normalmente los soldados de asalto no esquivan, porque si a la hora de recibir un disparo un soldado de asalto fuera a esquivar, para empezar tiraría solamente 2 dados para conseguir esquivar. Entonces, con 2 dados, bueno, si la dificultad con la que está disparando la pistola blaster pesada del cazarrecompensas es un 11, sacar más de 11 con 2 dados ya es desperdiciar la tirada. Porque además no solamente tiras con 2 dados, es que luego vas a disparar también con un dado menos. Entonces los soldados de asalto normalmente no esquivan. Los soldados de asalto son unos fanáticos del cerebral del imperio que solamente disparan. ¿Vale? Entonces es un poco la situación. Voy anotando todas las tiradas. Supongamos, por ejemplo, que ahora llegamos a la situación de los 4 soldados de asalto van a disparar. Resulta que este personaje está herido, con lo cual ya tendría un dado menos a todas sus acciones, ya estaría chungo, a la hora de disparar, esquivar se va a quedar solo con 2 dados, va a estar bastante chungo, pues entonces el cazarrecompensas resulta que llega y dice que va a gastar un punto de fuerza. Vale, pues al gastar un punto de fuerza lo que hace es doblar todos sus atributos y habilidades, con lo cual tendría 12 dados en blasters, y entonces podría coger perfectamente y decir, joder, pues disparo 4 veces y a ver qué pasa. Y va a disparar a cada uno de los soldados de asalto. Entonces actúa el primero, dispara, consigue acertarle al primer soldado de asalto
Y luego llegan el resto de disparos de los soldados de asalto. O sea, llegaría primero el disparo del rebelde, del segundo rebelde, que ya tiraría solo con 4 dados, lo tiene un poco más chungo para sacar un 11, pero siendo generosos, vamos a suponer que deja a otro soldado fuera de combate, o por lo menos herido, y entonces llegan los 2 disparos del soldado, de los soldados de asalto. Y los dos disparan al cazarrecompensas. ¿Vale? Entonces el cazarrecompensas ha declarado 4 tiros, ha hecho solamente el primero. ¿Vale? Lo voy a tachar. Ha hecho solamente el primero, le quedan todavía 3 tiros por hacer. Lo que pasa es que ahora le dispara el primer soldado de asalto y declara una esquiva. Así que esquiva solamente una vez, no sabe todavía que el segundo le va a disparar. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que tiraría 1, 2, 3, 4, 5 acciones, 4 dados menos, tiene 10 dados en esquivar, porque está doblado por estar utilizando un punto de fuerza. Así que 4 dados menos a 10 dados, esquiva con 6 dadazos. Y esquiva perfectamente el disparo que le hacen. Y luego el siguiente soldado de asalto le vuelve a disparar a él. Así que le añadimos una acción más. Le añadimos esta otra esquiva, que ya son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acciones declaradas en el turno. ¿Vale? 5 dados menos. Esquiva con 5 dados y consigue esquivar. Y ahora, las acciones múltiples van actuando por orden de iniciativa, pero hace todo el mundo su primera acción, luego hace todo el mundo sus segundas acciones, luego hace todo el mundo su tercera acción, las cuartas acciones, las quintas acciones. Entonces, de esta manera, el rebelde, el cazarrecompensas, todavía le quedan 3 disparos por hacer, pero estos 3 disparos sí que se ven penalizados por las 2 acciones de reacción que ha tenido que declarar con las que no contaba al principio del turno. ¿Vale? Entonces, ahora, una vez que los soldados de asalto han disparado, llegan las segundas acciones. El único que tiene una segunda acción declarada es el cazarrecompensas. Pues el cazarrecompensas ahora tiene 12 dados de blasters, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones que tiene declaradas, los 4 disparos más las 2 esquivas, son 5 dados menos. Así que ahora le quedan 3 disparos con 7 dados para acabar con otros 3 soldados de asalto. No sé si me vais siguiendo cómo me funciona la mecánica del tiroteo. Tú declaras tus acciones, cuántas veces vas a disparar, cuántas cosas vas a hacer, y luego a eso le vas a ir añadiendo, cuando corresponda, le vas a ir añadiendo las esquivas. ¿Vale? Entonces, claro, cuando va avanzando el turno, cuando tú has declarado al principio un par de acciones o 3, tienes que tener en cuenta que eso te va a restar dados a la hora de esquivar, porque cada acción te quita un dado, con lo cual dejarme suficientes dados para esquivar, es decir, en esta situación, disparar 2 veces ya es arriesgarte bastante, ya que los soldados de asalto disparan con 3 dados y en el momento en que declares 2 acciones, tu esquiva va a ser solo ya con 3 dados, ya te la estás jugando ahí al 50%, como quien dice. Vas a tirar los mismos dados que el soldado de asalto para dispararte, con lo cual las probabilidades de que te den son bastante posibles. No es que esté chupado, porque luego tira el soldado de asalto y saca un 5 y llegas tú y tiras tu esquiva y sacas un 9 y te has librado. Pero está la cosa ahí muy igualada. Mientras que si disparas una sola vez, a la hora de esquivar, esquivas con 4 dados y bueno, no es que sea la leche eso, pero 4 dados contra 3 ya es una ventaja un poquito mejor, ¿vale? Entonces, aquí es donde está un poco la mecánica del juego. Lo voy anotando así para tener controlados cuántos dados tiene que tirar la peña cada vez que hace una acción, porque a fin de cuentas tienes anotadas todas las acciones que van declarando a lo largo del turno. Y luego, por otro lado, me gusta hacerlo así porque le doy realmente esa ventaja al personaje que tiene más iniciativa. Es el que va a actuar primero y cuando vaya a declarar lo que quiere hacer, ya sabe lo que va a hacer todo el mundo. ¿Vale? ¿Qué inconveniente le veo al sistema de juego? Que es que realmente lo tiene, que es de lo que os quejáis a veces, los que os quejáis, que es que es eso, es un poco farragoso, y ahora espérate que apunto esto, y ahora tiras tú, y a ver qué sale, no sé qué. Sobre todo, cuantos más jugadores hay en la mesa, siempre se te va a alargar todo mucho más. Porque si tienes solamente a 2 rebeldes en la mesa, pues ya ves, con que metas a 4 o 5 soldados de asalto, ya el combate puede estar equilibrado. Pero en el momento en que tienes a 6 rebeldes en la mesa y 3 de ellos por lo menos son buenos pistoleros, joder, tienes que meter, no sé, tío, a 6 rebeldes en el que 3 por lo menos sean buenos pistoleros,
tienes que meter por lo menos, yo qué sé, 7, 8, 9 soldados de asalto. Entonces ya no solamente todas las tiradas que van a hacer ellos, todas las tiradas que vas a hacer tú, todo lo que se va a ir alargando el turno. Entonces, cuanto más jugadores haya en la mesa, mucho más se te va a ir de madre el tiroteo, porque sobre todo vas a tener que, para hacerlo equilibrado, vas a tener que meter más contrincantes. Y entonces te va a llevar también más tiempo. Yo hay un par de soluciones que sí que utilizo. Y es, bueno, hay una regla que metieron en las nuevas ediciones de Star Wars, que es que, bueno, antiguamente, al inicio del juego, la historia está en que tu personaje está perfecto de salud, cuando recibe cierto daño pasa a estar herido y pierde un dado a todas sus acciones. Si lo hieren una segunda vez pasa a estar incapacitado y queda fuera de combate, ya no puede hacer absolutamente nada. Incluso si lo herían un poco más, la cosa se ponía chunga porque estaba agonizando y en cuestión de 7, 8, 9 turnos o menos o más, según lo caprichosos que fueran los dados, te ibas al otro barrio. Te ibas a otro barrio. A mí se me han muerto en 30 años, se me han muerto cuatro héroes jugando a la Guerra de la Galaxia. O sea, es raro que la gente palme con este sistema. Pero bueno, a veces está el drama, a veces puede suceder. ¿Qué es lo que pasa? Que metieron una regla para hacer que los personajes fueran un poquito más resistentes, añadieron un grado más de daño. Entonces, cuando estás herido y te vuelven a herir, no pasas a estar incapacitado fuera de combate, sino que pasas a estar herido 2 veces. Herido 2 veces es ya una faena importante, porque tienes 2 dados menos de todo lo que hagas. O sea, es una merma importante. Y una tercera vez que te hieren ya sí que te deja fuera de combate. ¿Vale? Entonces, ostras, aguantas un poquito más. Eso no lo aplico en absoluto a lo que considero los esbirros, los malos de usar y tirar, los soldados de asalto, cazarrecompensas que no tienen nombre, piratas, o sea, cuando se monta un tiroteo en el que hay muchísimo extra que está pegando tiros, a toda esa gente un disparo que le hiere, y un disparo que lo hiere una segunda vez o que directamente lo deje incapacitado, lo deja fuera de combate. Ya ni lo curan ni nada, ese directamente fuera de combate, borrado del mapa y continuamos. ¿Vale? Y en cambio, sí, cuando tenemos ya un personaje no jugador importante, un antagonista con el que se están enfrentando y demás, ese sí tiene más peso, a ese sí que hay que matarlo de verdad. Ese tío a lo mejor hasta puede que esté mortalmente herido y lo revivan, o necesitan herirlo 3 veces para dejarlo incapacitado y demás. Pero a los esbirros, los soldados de asalto, un soldado de asalto con el que sacas suficiente para herirlo, lo hieres, y en el momento en que sacas lo suficiente para incapacitarlo o le consigues herir una segunda vez, directamente lo anulo del combate, fuera del combate y continuamos. Y luego, por otro lado, hay una regla que sí que utilizo, ya que como el sistema de juego de dado de 6, ya os lo comenté, no acabo de encontrarle una regla satisfactoria que a mí me resulte satisfactoria para aplicar los críticos. Yo lo que hago es que, porque una de las cosas que quitan bastante tiempo también y hacen un poquito más largo el combate son las tiradas de daño. Tú haces una tirada para impactar, suponte además que no le estás disparando a un soldado de asalto, le estás disparando a un tío más competente que tiene esquivas y demás. Y entonces tú llegas y me dices, venga, pues le disparo al cazarrecompensas ese detrás de las cajas. Y entonces yo te digo, pues espera que el cazarrecompensas esquiva. Entonces tengo que hacer una tirada para la esquiva del cazarrecompensas. Y entonces te digo qué es lo que tienes que sacar. Entonces tú disparas y aciertas. Entonces tienes que tirar el daño de tu arma. Y entonces yo tengo que tirar la fortaleza del personaje. Y entonces lo tenemos que comprobar. Entonces la tirada de daño fortaleza son 2 tiradas más que se añaden a todo el combate. Cuando son un par de veces no pasa nada, pero como hay que hacerlo cada vez que impactas, tirada de daño, tirada de fortaleza, tirada de daño, tirada de fortaleza, son tiradas que se van añadiendo. Entonces, si la tirada de impactar es espectacular, del tipo, es que tenía que sacar un 11, he tirado 5 dados y he sacado 3 6, un 5 y un 4. He sacado 18 y 5, 23, más 4, 27. ¿Sabes? He sacado más del doble y encima es que he sacado un porronaco de éxitos, o sea, un porronaco de 6. ¿Vale? Bueno, pues entonces en ese caso yo directamente interpreto que le has pegado un tirazo. Es que luego es muy frustrante también en este juego, al haber tiradas de daño, es muy frustrante cuando hay tiradas de daño por medio de decir, le he pegado un tiro, el mejor tiro que he pegado en meses, que me ha salido una tirada espectacular y resulta que tiro el daño y me salen 3 unos, un 2 y un 3. Y le hago un daño de mierda de 8 y no le he hecho nada. Le ha rebotado el disparo en la armadura y no se ha enterado. Entonces, si la tirada de acción, si la tirada de disparar es espectacularmente buena, yo directamente me salto la tirada de daño, porque está disparándole a un esbirro. Es lo que os digo, está disparando a un soldado de asalto, no le está disparando a
no sé, al jefe, al sargento matute de los soldados de asalto que les lleva siguiendo toda la aventura y es el antagonista de la... No, 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 o sea, le está disparando un esbirro. Estás disparando un esbirro y sacas un tiradón, pues es que directamente le has pegado un tirazo y te lo has cargado. Y te ahorras una tiradita. Además a los jugadores les mola. A los jugadores les da subidoncillo. Así que este vídeo lo voy a dejar por aquí. Simplemente era para contaros cómo un primer acercamiento de cómo organizo el turno, cómo organizo las acciones, sobre todo basándome en eso, en que el que tiene iniciativa, el que tiene la destreza más alta, tiene ventaja y actúa el primero y declarando sus acciones además cuando todo el mundo ha declarado las suyas, y el que actúa después tiene ya desventajas, porque la primera desventaja que tiene el que actúa después es que cuando ya ha declarado su acción todavía no la ha hecho, y entonces cuando le disparan y tiene que declarar una esquiva, esa esquiva ya tiene una penalización de un dado, porque ya tiene declarado que es normal, que todo el mundo que esquiva, su esquiva tiene una penalización, porque ya ha declarado una acción, pero es que cuando le toque actuar, si consigue sobrevivir a ese tiro, cuando le toque actuar, tiene una penalización en el dado, porque ya ha hecho la esquiva. Entonces ahí es donde está la gracia, que realmente el que actúa primero tiene esa ventaja. Como todavía no ha declarado ninguna acción de reacción, hace sus acciones a pleno rendimiento. Y luego ya cuando empieza a haber reacciones, cuando empiezan a suceder cosas y explota una granada por allí y te recibes un tiro por acá y el otro se mueve no sé qué y empiezan a pasar cosas, es posible que tengas que hacer acciones de reacción y te cargues con más dados de penalización. Entonces, el primer disparo que pega el primer personaje, por lo menos tiene un absoluto control sobre los dados que va a tirar, porque él decide cuántos disparos declara. Y oye, como tengo 5 dados en blasters, hago un solo tiro. Como tengo 8 dados en blasters, voy a declarar 2 tiros. Es una recomendación que le hago mucho a mis jugadores. Mola mucho subirse blasters. Y blasters es de las habilidades que más mola, porque tienes 7 dados en blaster, disparas varias veces, tienes una puntería del copón y tal igual. Pero si se te descompensa mucho la habilidad de esquivar y la habilidad de blasters, no puedes disparar tantas veces, porque luego a la hora de la verdad, cuando tienes que esquivar, tienes 7 dados en blasters. Joder, es que con 7 dados puedo disparar 3 veces con 5 dados, tío. Pego unos tirazos que no veas. 3 tiros con 5 dados son 3 tirazos importantes, ya. Pero como tienes solamente 5 dados en esquivar, has declarado 3 disparos, haces el primer tiro, te dispara el soldado de asalto y ya es tu cuarta acción. Ya la esquiva la haces con 3 dados menos. La haces con 3 dados menos, tienes solamente 5 dados en esquivar, esquivas con 2 dados, te pega un tiro al soldado de asalto y te hiere y pierdes el resto de tus acciones del turno. Tu gozo en un pozo. Tienes que tener equilibrada, esquivar y blasters para ser verdaderamente una máquina de matar en el combate y pegar tiros ahí en condiciones. Ese es un consejo que les doy mucho. Y lo aplico así el orden y así, de esta manera, el que actúa primero tiene esa ventaja, principalmente. El que actúa primero tiene la ventaja de que no se va cargando todavía de acciones de reacción. Luego, en el próximo vídeo os voy a contar unas cuantas cosas que sí que aplico mogollón y me funcionan de maravilla también, me gustan mucho con la dinámica que le dan a los combates, y sobre todo es la regla de adelantarse, que simplemente lo que haces es que, bueno, es como declarar una acción más, te penaliza con un dado más, pero te permite hacer las cosas antes en tu turno. Entonces, lo que hablábamos de primero hago mi primera acción, luego me toca esquivar y luego hago mi segunda acción, adelantándote te permite hacer tus 2 acciones antes de que el otro haga otra cosa. Y entonces te has cargado con dados de penalización, pero puedes disparar varias veces antes de tener que empezar a esquivar. Y eso está chulo. Eso os lo cuento en el próximo vídeo, porque os voy a hablar de alguna regla más que utilizo, como por ejemplo hacer disparos precisos, montar los tiroteos para que haya por allí coberturas y demás, las reglas que tienes también de disparos combinados, que normalmente a los rebeldes normalmente, salvo que sean unos verdaderos fenómenos, no les suelo permitir utilizarlas, o si las utilizan, la tienen que utilizar con algunas restricciones. Mientras que los soldados de asalto, joder, son gente entrenada y tal, se supone que lo de los disparos combinados lo tienen muy empollado y lo saben hacer bien.
y entonces os voy a contar, porque bueno, aparece la leche y disparos combinados, entonces a veces sí, pero otras veces no, las esquivas completas, no sé, hay unas cuantas cosas ahí que cambian un poco luego el funcionamiento del tiroteo. Pero básicamente es esto, por orden de iniciativa, se declara de abajo a arriba, de esa forma el último que declara, que es el primero que actúa, tiene esa gran ventaja, y luego además como actúa primero, todavía no tiene penalizaciones de dados que sí tiene otra gente cuando van sucediendo cosas a lo largo del turno. Así que nada, roleros y roleras, espero que este vídeo os haya molado. Si os molan estos vídeos, pues ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, que iré subiendo así como pueda. Me gustaría subirlos con más regularidad, pero me pasa como a todo el mundo, tenemos vida y tenemos curros y tenemos cosas y hijas y hijos y movidas y no nos da la vida para todo. Pero que espero que si no cojas y digas, ostras, voy a aplicar este sistema del friki este que me... No es esa la idea. La idea es contarte cómo lo hago yo, porque a lo mejor alguno de los conceptos que utilizo, alguno de los sistemas que utilizo y tal, te mola y lo puedes aplicar a tu propio sistema y no sé, y gozártelo más, narrando historias de la Guerra de las Galaxias. Así que nada, que sale un vídeo larguísimo, pero era solamente para eso, para contaros así el rudimento básico de cómo organizo los tiroteos y las escenas de acción. En el siguiente vídeo os contaré en detalle algunas cositas más que utilizo, sobre todo para darle más color, para que no sea todo el rato, pues yo disparo y esquivo, pues yo tiro, disparo y esquivo, sino que haya un poquito más de variedad aquí y de narración y de acción. Así que nada, que nos vaya todo muy bien y que la fuerza os acompañe.